En el sistema diesel hay tres circuitos, uno de baja presión, uno de alta presión y ya les digo el que sigue. El circuito de baja presión considera el estanque de combustible, el fluido que pasa por el filtro para ser filtrado y evitar que pasen moléculas de alguna mugre o polvo al sistema de alta, la conexión y la bomba de transferencia. Esas tres piezas son parte del sistema de baja presión. Lo anoto: estanque, filtro y bomba de transferencia. Bien, excelente. Entonces, yo les pregunto a todos, ¿cuál o qué parte del sistema diésel es de baja? Estanque, filtro y bomba de transferencia. Bien. El combustible que está en el estanque tiene que llegar al interior de la carcasa de la bomba inyectora. Luego, esta bomba de transferencia tiene que mantener todo esto lleno de petróleo, ojalá que no se les olvide. Todo esto tiene que estar lleno de petróleo a una presión estabilizada, que es variable según la rotación del motor. Eventualmente, este combustible que se usa para lubricar también tiene que llegar a una cámara de alta presión. Entonces acá, en esta zona de la carcasa de la bomba, está la bomba de alta. Bomba de alta. Más la cañería. Y el inyector. Entonces, estas tres cosas permiten que el combustible viaje a alta presión al interior del cilindro. Entiendan que, ¿por qué debe pasar a alta presión? Varias razones. Vencer la presión del aire comprimido. Vencer la presión para poder lograr pulverizar el fluido. Si no se pulveriza, no se combustiona. ¿Ok? Pero existe otra conexión que no es ni de baja ni de alta. Es esta línea azul que se ve con una flecha que va al estanque o viene del inyector o sale de la bomba. Estas líneas que están acá son las líneas de retorno. ¿Para qué sirven los retornos? Bueno, tienen varias funciones. Primero que todo, el combustible presionado acá va con fuerza a través del inyector. En la punta del inyector hay una aguja, es una pieza mecánica que debe lubricarse con la tobera. Por lo tanto, el petróleo tiene que llegar a la cámara de levante y eventualmente algo tiene que pasar por entre medio. Ese petróleo que está acá tiene alta temperatura. Ese petróleo se tiene que devolver por la carcasa del inyector para irse al retorno. ¿Con qué fin? Con que la temperatura del petróleo baje. Si la temperatura del petróleo supera los 50 grados Celsius, se descompone, se echa a perder y no lubrica. Además, libera una parafina que cuando se enfría la parafina se hace sólida como un cristal y daña los componentes internos. No es recomendable que vaya al estanque. ¿Por qué no? Porque si acá hay temperatura A y acá hay temperatura B y se crea una diferencia, eso crea que el espacio de aire condense humedad y esa humedad se va hacia el filtro en la zona más baja. Entonces los retornos de los inyectores se deben ir a la bomba o al filtro. Esto es solo un esquema de referencia de una versión muy antigua. ¿Ok? Por otro lado, el retorno de la bomba naturalmente debe existir. ¿Por qué razón? Porque debo tener una regulación mecánica a un paso calibrado. Dentro del sistema hay un movimiento rotativo del fluido, entonces se forman naturalmente burbujas. Esas burbujas deben salir porque si no crean cavitación. Si no salen y se pasan al sistema de inyección, crean ruptura de los componentes mecánicos y falsas inyecciones. Entonces acá, en vez de entrar todo, va a entrar una porción y el motor se va a calar. En ese intertanto, como no hay petróleo entre medio de la pieza A y B, se dilata, rosa y se echa a perder. ¿Bien? Ese aire, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia el estanque o hacia el filtro. Entonces, esa línea que viene del inyector uno podría pensar que es de alta presión. La verdad es que no, es de baja presión, al igual que de la bomba. Entonces, queda acá. Retorno. Bien. Pregunta, ¿cuántos circuitos tiene el sistema de alimentación diésel? 3. ¿Cómo se llaman? Baja, alta y retorno. Perfecto. Bien. Muy bien.
todo lo que quieran, ¿ya? Por favor, interrumpan. Eventualmente, para que el sistema, a través de la bomba inyectora, entregue el combustible, tienen que pasar varias cosas y todas al mismo tiempo. Esta pieza, que es la bomba que está cortada o seccionada, muestra un montón de espacios y componentes. Yo les voy a explicar cada componente y qué es lo que hace y cómo interactúa uno con el otro. Esta bomba también tiene que estar sincronizada con el sistema de distribución, así que lo vamos a explicar enseguida. Por lo tanto, esta bombita tiene que lograr las siguientes misiones. Ponga atención y entienda. Lo primero que tiene que lograr es entregar la misma cantidad de combustible a cada cilindro. ¿Qué quiere decir? Que si mi motor es de 4 cilindros, voy a entregar 10cc, 10cc, 10cc y 10cc en el mismo tiempo y a la misma revolución. Si la revolución cambia, ¿qué tendrá que hacer la bomba? O subir o bajar la cantidad de combustible. ¿Por qué? Entienda algo. Para que un motor diésel acelere, necesita más petróleo. Para que un motor diésel desacelere, necesita menos petróleo. O sea, si yo le echo más combustible al cilindro, acelera. Si le quito combustible, desacelero. Es así de simple. No estoy regulando una mezcla de aire y de combustible en base a una función rica o pobre. A la masa de aire caliente le agrego petróleo. ¿Qué hace el vehículo? Acelera. Entonces cuando el piloto pisa la pedal de aceleración, más petróleo. Así de simple. Si quiero desacelerar, le quito petróleo. Y eso no es tan simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer la bomba? Lograr entregar la misma cantidad de combustible dependiendo de la revolución o el cambio de aceleración. Otra cosa que tiene que hacer la bomba es lograr entregar el combustible en un tiempo adecuado. Ya vamos a hablar del tiempo adecuado. Se debe o adelantar o atrasar según la necesidad. Otra cosa que tiene que hacer la bomba es lograr iniciar y parar el motor de combustión. Otra cosa que tiene que hacer la bomba es lograr... Hola, pasa rápido. Me olvidé, ¿viste? Ya te perder la clase. Ya, terminamos, pasamos lista y nos vamos. Estábamos en que la bomba tenía que variar el tiempo de inyección, ¿verdad? Otra cosa que tiene que lograr la bomba es de mantener un suministro estable dentro de la carcasa del conjunto. Otra cosa que tiene que hacer la bomba es evitar que el motor se embale. ¿Saben lo que es que un motor se embale? No vayan a pensar que lo meten en una caja, le ponen wincha y lo mandan por ahí. Que se sobreacelera, ¿verdad? Entonces el motor no se debe sobreacelerar. ¿Bien? Son varias las funciones que tiene que hacer la bomba. No es solamente entregar petróleo y chao. Y además tiene que lograr comprimir el fluido y llevarlo a presión al cilindro. ¿Se entiende, no? Es harto, ¿verdad? Es bastante. Bien, para lograr eso, hay 5 partes de la bomba que interactúan. Entonces yo lo voy a anotar aquí en la pizarra. Y le voy a dar un número, no importa dónde caiga el número, es siempre lo mismo. En todas las secciones varía el número, porque parto diferente. Número 1, válvula de lado. La válvula de lado da inicio o parada al motor. ¿Dónde está la válvula de lado en el esquema? Acá. 1. ¿Bien? Número 2. Regulador mecánico de velocidad o también gobernador. ¿Dónde va eso? Acá. Es todo esto, mira. Incluyendo la pieza verde, solo la pieza verde. Número 2. Incluyendo la pieza verde, solo la verde. 3. Variador de avance. ¿Dónde va el variador de avance? Acá, esta zona. Incluye al portarrodillos. 3. Número 4. Bomba de transferencia de tipo paletas o aletas.
¿Dónde va eso? Acá. Este es el conjunto. Considera al árbol de transmisión y las entradas de combustible. Sería el número 4. Y número 5, distribuidor de alta presión. ¿Y dónde está el número 5? Acá. Considera toda esta carcasa, solo esta carcasa, más todo lo naranjo que es el pistón, que ustedes lo tienen por ahí en las manos. ¿Bien? Y esas 5 partes tienen que interactuar entre sí para poder lograr hacer todo lo mencionado anterior. Regular la cantidad de combustible, lograr variar el tiempo de inyección, ajustar la RPM, no sé. ¿En serio puedo borrar? Sí. PMS, sale al tiro, fantástico. Al tiro, o sea, está al máximo de recorrido, ¿verdad? Está arriba, totalmente arriba. Bien, súper bien. ¿Qué está haciendo B y C? ¿Qué está haciendo A, o sea, B y C? Palanca. ¿Por qué? ¿Y dónde dice eso? Porque falta un dato, falta un dato. Ciclo. No. Ese sería el momento en el que se está inyectando el inicio. Falta un dato, súper simple. Pasa de ahí. No, ¿por qué no se lee ahí? Acá le falta un dato para responderme cuál es palabra. Admisión escape. ¿Cómo admisión o escape, hijo? Ni siquiera esto llega ya tan lejos. Aquí no alcanzamos a pasar de la compresión a la expansión y quiere entrar a escape. No, pues. Le falta el sentido de rotación del motor, que no se les olvide nunca. ¿Qué sentido quiere en horario antihorario? ¿El más común? Fíjate tú. No les vaya a cambiar el sentido de giro en la prueba. Oh, después van a salir, oh, no nos dimos cuenta, el profe hace sus pillerías. Le estoy diciendo que es súper importante. Entonces, ahora recién podríamos entender, ¿qué sería B? No, más fácil. C. C va subiendo o va bajando. Perdón. Va subiendo. Va subiendo. ¿A qué carrera va? A compresión, ¿verdad? Para terminar compresión, ¿cierto? Entonces va a compresión. Bien, a compresión. Listo. Eventualmente, en este tiempo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar con el aire? Se debe comprimir. Entonces, hay una masa de aire caliente. Masa de aire caliente. Se tiene que calentar. ¿Y qué más pasa en este tiempo que es súper importante? Se inyecta petróleo. Entonces acá, más combustible. Y eso no se debe olvidar. ¿Ya? Más combustible. Súper bien. ¿Justo en cero o antes de cero? ¿Por qué? Pero las fuerzas se hacen acá, pues estamos acá. ¿Por qué? ¿Por qué antes? Porque la combustión se demora. Porque la combustión se demora, ¿verdad? Y hay que darle tiempo para que se prepare. Bien, ahí está la respuesta de la pregunta de prueba. Esa es la pregunta 2 de la prueba. Bien. Entonces, después, ¿qué tiene que pasar? Cuando esto ya se logra mezclar, pasan varias cositas acá, se inicia la combustión, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué hace la combustión? Se termina de preparar, ¿verdad? Y ya está la combustión en su máximo apogeo. Y cuando llega a B, ¿qué tiene que hacer la combustión? Empujar. Entonces el pistón va con fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿verdad? Y ahí se crea el efecto de palanca entre 1 y 2, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Bien. Entonces acá se crea el efecto de torque o palanca, par de torsión. Muy bien. Y ahí entrega con fuerza energía cigüeñal para que este rote. Y después de PMS, ¿cierto? Fantástico. Muy bien. Muy bien. Pero aquí no está la bomba. La bomba la estamos imaginando. Entonces tenemos que considerar la bomba. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar aquí esto y esto. ¿Bien? ¿Qué entienden ustedes por puesta a punto y calado o sincronía de distribución?
Y quiero respuestas claras, sí. Ah, no lo que me dijo el viejo a la esquina. ¿Qué significa puesta a punto o calado, o también llamado sincronización de distribución? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Y si no tienen idea, mejor me dicen y yo lo resuelvo. ¿No tienen idea? ¿Nadie? ¿Nadie acá? ¿Nadie quiere ganarse décimas por la prueba? No, ojalá. Comunicación. ¿Cuál es comunicación? O sea, fala. Es que no me sirve, no sé, amigo. Sí, tiene que ver con que No le puedo dar palabras tan técnicas. tiene que dármelas porque usted tiene que estudiar, Porque está aprendiendo para poder dar una respuesta. No me responda eso porque hay un libro que dije el primer día de clase, no venga con lecera, no sea así, no va a ganar ni una mala onda, ni una mala onda. Dígame. ¿El orden de servicio? No, hijo. Me encantaría que tuviera respuestas técnicas, porque yo los vería y diría, este viejo lo puedo apretar más. Y eso quiero, apretar a un viejo. Necesito apretar mis test también. Dígame. No puede ser cuando la compresión se hace antes o después. No, hijo. Si usted me habla de la compresión, está mezclando cosas. No, hijo. Hay dos tipos de puesta a punto. Está la puesta a punto de la bomba, que es la de los ojos chinos, y la otra es cuando ponemos coordinación con la leva y con la bomba. Usted me está hablando de cómo se pone a punto la bomba. Bien, eso es una condición mecánica. Yo le estoy preguntando qué significa poner a punto. No, ¿viste? Y mezcla las cosas. Y ese es el problema, y eso no lo quiero. Ustedes no se están entrenando con el viejo en la esquina que suelte y aprieta perno. Se entrenan conmigo, que les explico con lujo de detalle. Y yo quiero que sepan lo mismo porque se lo estoy diciendo yo. Y disculpen que sea autorreferente, pero estas clases no las van a tener en internet. Y nadie le va a dedicar el detalle. Necesito que lo entiendan bien para que me puedan contestar bien el día de la prueba. Eso quiero. Y que si yo les pregunto cualquier cosa, así salga. ¿Me entienden o no? Eso necesito de ustedes. Y si después de esto se van a sentir cohibidos o pasados a llevar, está mal. Usted tiene que leer mucho para preguntar mucho y saber mucho. Porque aquí viene acá a aprender. Hagamos un ejercicio diferente. ¿Qué pasa si yo les leo la PPT? ¿Les leo la PPT? ¿Por qué no? ¿Viste? ¿Se dan cuenta, no? Yo necesito que lo entiendan. No quiero que se aprendan algo porque sí, quiero que lo entiendan. Y es diferente. Pero eso quita tiempo. Nosotros necesitamos agregar acá al sistema una leva, un cigüeñal y una bomba. ¿Por qué dibujé la polea de la bomba igual que la de la leva? ¿Viste? Otra pregunta que debería salir así, porque eso se lo explicaron en mantenimiento. Yo me acuerdo, cuando le hice clase yo a alguno. Ah, no, de este curso, qué pena, triste su vida. Qué pena, qué triste su vida. Qué pena, triste su vida. ¿Qué le dije yo? Estudie, ¿cierto? Voy a preguntar en la prueba esta de neumático, el índice de carga y todo lo demás. ¿Ah? Bien, bien, eso, súper bien. Entonces, chiquillos, la leva y la bomba tienen que girar a la misma velocidad, por eso deben tener el mismo diámetro de piñón, y esto es regla, es ley. Cuando tenemos bombas inyectoras, cuando pasemos a otros sistemas, va a variar esto. Así que por el momento se quedan con que la bomba gira a la velocidad de la leva. ¿Bien? La leva del motor determina el ciclo. ¿Y el ciclo cuántos tiempos tiene? 4. ¿Cómo se llaman? Y eso sale rápido porque lo entienden rápido. Muy bien. Pregunta, ¿en qué tiempo se inyecta el combustible? En el tiempo de compresión. ¿Ven cómo pueden responder rápido? Excelente. Acá se inyecta el combustible, ¿verdad? Entonces la leva, ¿qué va a decir? Según cómo jueguen las válvulas, va a decir que al cilindro 1 le tiene que tocar la carrera de compresión, al cilindro 2 la carrera de compresión, al cilindro 3 la carrera de compresión y al cilindro 4 la carrera de compresión. Y esa es la carrera que me importa. Por eso la bomba está sincronizada a la leva en ese tiempo. La bomba, por otro lado, tiene que lograr entregar combustible cuando el cilindro esté en la carrera adecuada. ¿Cuál es la carrera adecuada? La de compresión. Entonces, el cilindro 1
va a disparar combustible, luego el cilindro. Y ahí tiene el problema, ¿ven? ¿Cuál va a disparar después del 1? 4 va a ser la nota máxima de la prueba, parece. No, bien, no depende. Es el orden de encendido. Entonces, para un motor de 4 cilindros, 1, 1, 3. Eso, ve, eso necesito. Bien. Cilindro 3, cilindro 4 y cilindro 2. Y eso se llama orden de encendido. ¿Ok? La bomba determina el orden de encendido según en qué carrera necesito agregar el petróleo. Pero para que esto funcione perfecto, ¿qué tengo que hacer con los piñones? ¿Los tiro a la chuña o tengo que sincronizarlos? Entonces debo reglar la distribución o calar la distribución, que es lo mismo. Entonces la bomba puede tener una marca mecánica o un pasador para poder bloquear el piñón, la leva lo mismo y el piñón del cigüeñal lo mismo. ¿Y qué hice ahí? Logré sincronizar la distribución, que gire perfecto. Por lo tanto, cuando el cigüeñal inicia el giro y mi pistón, mecánicamente, en el punto de calado que esté arriba, justo en PMS, ¿verdad? Inicia el proceso, porque también hay punto de referencia mecánico pistón arriba. Podría estar el pistón al medio, podría estar el pistón abajo, no importa, es solo una referencia. Dígame. ¿Y si se corta un diente? Es que ese es un tema de falla y todavía no podemos entrar en falla si no lo entendemos. ¿Ya? Entiendan primero entiendan y después agregamos fallas. ¿Ya? Ahí resolvemos eso. Por lo tanto, ¿qué logramos hacer acá? Montar una correa o una cadena y sincronizar los giros para que gire perfecto, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. ¿La bomba es solo un piñón o tiene una carcasa? Una carcasa, ¿verdad? ¿Y hoy día qué bomba vamos a ver? Bomba rotativa de émbolo. ¿Qué es un émbolo? Pistón, ¿verdad? Axial, PE, así se llama. Y ese pistón axial también tiene que girar y crear un movimiento radial. Entonces, en la medida que va y viene, también tiene que rotar. ¿Ok? Entonces le agregamos una bomba rotativa del tipo B. ¿Con cuántos pistones en el interior? 1. Y ese pistón hace toda la pega. Entonces el pistoncito va atrás en el cuerpo de alta presión. Y el pistón, ¿qué tiene que hacer? Ir y venir y además rotar, ¿verdad? Bien, ahora quiero que lo entiendan. ¿Qué hicimos con la distribución? La sincronizamos para que gire perfecto, ¿verdad? Pregunta, ¿cuándo debe entrar el petróleo? ¿Justo en PMS o antes de PMS? ¿Y eso cómo se le llama? ¿Avance o atraso? ¿No entienden o no? Porque todavía no llegamos a este punto. ¿Entienden lo que es el avance o el atraso? Ya, lo solucionamos rápido. Yo les voy a decir hoy día y ahora, justo en este momento, y entiendan la instrucción, que esto va a girar, esta rueda va a girar. ¿Verdad? Por lo tanto, aquí tiene que inyectar, aquí tiene que inyectar, aquí tiene que inyectar. ¿Entiende, verdad? Cuando tiene que inyectar, justo cuando esté ahí. Díganme ustedes. Digan, ahora. ¿Ven que hay que hacer lo que yo quiero? Los manipulo. ¿Qué significa eso? Que cuando el sistema necesite combustible y llegue ahí, lo va a entregar. Pero está mal, pues, chiquillos. ¿Cómo va a entregar combustible cuando el pistón esté arriba? Ahí en donde estoy, ¿en qué ángulo? El 0. ¿Puedo entregar petróleo ahí? Sí, claramente. ¿Pero está bien que lo entregue ahí? No. Entonces, ¿dónde debo entregar el petróleo? ¿Antes o después? Entonces, ¿qué hace uno? Se cambia, ¿verdad? Unos grados. De 10 a 12 grados antes del punto muerto superior. ¿Y dónde está PMS? Justo ahí. Entonces, ¿dónde debe inyectar? ¿Ahí o acá? ¿Ahí o acá? Ahí o acá, es la pregunta de prueba. ¿Dónde inyectar? Ahí o acá. Alternativa A. Ahí, acá, así. Tiene que inyectar antes de PMS. Antes de PMS.
Pero cuando la revolución esté baja, cuando vaya en ralentí, ¿qué va a pasar cuando ahora el motor vaya más rápido? ¿Qué va a pasar con este tiempo mecánico? Acelera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el combustible que debo agregar? ¿Lo coloco más tarde o más temprano? Más temprano. Entonces, si lo coloco más temprano, ¿dónde debo agregarlo? ¿De 10 a 12 grados? ¿O más o menos a 50 grados? 50 grados antes de PMS. ¿Y el pistón dónde va a estar? ¿Más arriba o más abajo? Más abajo. Muy bien, excelente. Cabrón. Hasta el día de la prueba. Ese me suena verde. Puede ser. ¿Alguna diferencia? Acá tengo los 50 grados antes de PMS. ¿Por qué? Porque aumentó la rotación. Entonces, como va más rápido, le tengo que darle el mismo tiempo al combustible que se inflame para que pille acá. Pero llegue más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Bien, entonces, ¿dónde voy a inyectar ahora? ¿Justo al 0 en día 12 grados? ¿O por acá? Por aquí, ¿verdad? 50 grados antes de PMS, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Vamos bien o no? Ya. Muy bien. Pregunta a todo el equipo. Y si el motor baja las revoluciones, ¿qué tiene que hacer? ¿Adelantarse o atrasarse? Quiero escuchar. ¿Adelantarse o atrasarse? Adelantarse. O sea, cuando el motor baje las revoluciones, tiene que ir más allá. Tiene que retrasarse. Retrasarse. ¿A dónde se debe retrasar? ¿Se debe volver a 0 o a 10-12 grados? Entonces, este es mi 0. Ese es mi 0 de inicio. Ahí empiezo, no acá. Ahí yo le digo empieza a inyectar. No ahí, porque ahí mecánicamente no es válido. Ahora puedo responder tu pregunta. ¿Qué pasa si yo inyecto después de ese valor? ¿El combustible va a entrar temprano o tarde? Tarde, po. Y si entra tarde, ¿alcanzo a pillar ese punto? No. ¿Empuja? No, po. Y peor si le cambio la distribución de posición. Desincronizo todo. ¿Has tratado de respirar y tragar al mismo tiempo? Inténtalo, pídele agua a algún compañero. Y conversamos. Entonces, si yo tengo un valor inicial 10-12 grados, que es mi punto de inyección ideal, cuando acelera el motor por efecto del momento de palanca, ¿dónde debe inyectar? Antes. Pero cuando dejen de acelerar y bajen las revoluciones, ¿me debo adelantar o atrasar? Atrasar para volver al punto de inicio. Y ese es mi ángulo de avance y de atraso, mientras el motor esté girando. Entonces, volvamos acá a la distribución. ¿Qué fue lo que logré hacer? Sincronizar los giros de la leva, bomba y cigüeñal para que esto gire perfecto. ¿Qué tengo que hacer con la bomba entonces? ¿Dejarla ahí o moverla? Tengo que moverla. Y ahí considero lo que usted me mencionó, caballero. ¿Qué me dijo usted? Hay que mover la corredera del ojo chino, ¿verdad? Ahora sí. Lo que usted menciona es que la bomba en la carcasa tiene una corredera donde hay un perno. Por lo tanto, si yo veo la distribución ahora, mi bomba ¿dónde está inyectando? ¿En 0 o antes de 0? ¿En 0 o antes de 0? En 0. En 0 está inyectando. Aquí la dejé inyectando, aquí. ¿Y dónde debe inyectar? ¿Antes de 0 o después de 0? Antes de 0. Entonces, ¿qué hago con la bomba? ¿La muevo a favor o en contra del sentido de giro? Si esto gira horario y yo hago esto, ¿hacia dónde me voy? ¿A avance o a atraso? Si yo voy girando en un sentido y me devuelvo, ¿qué hace la pieza? ¿Lo pilla antes o después? Aquí tiene que inyectar. Va a inyectar, va a inyectar, va a inyectar. Fíjense en el sentido de giro. Si yo hago esto, ¿a dónde va a inyectar? ¿Antes o después? Antes. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Mover a favor o en contra del sentido de giro la bomba? En contra del sentido de giro. Entonces, ¿qué hago con la bomba? Si aquí está en 0 y paralelo estoy en 0 y paralelo estoy en 0 y el motor gira horario, ¿hacia dónde muevo la carcasa? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Entonces, ¿qué voy a lograr? Que la carcasa tome otra orientación mecánica. Otra orientación mecánica. Con eso, ¿qué voy a lograr? Que el pistón que está en la cola
tome otra orientación mecánica contra el plato portarrodillos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a chocar acá, cuando originalmente la tenía chocando acá. Ese movimiento mecánico son 10 a 12 grados para lograr que el pistón vaya saliendo a empujar el petróleo. Eso es puesta a punto, el momento en que el petróleo entra al cilindro. Entonces, ¿es lo mismo? No. Calado y sincronía de distribución es reglar para que esto gire ideal. Y puesta a punto tiene que ver con en qué momento debe entrar el petróleo al cilindro. Cuando el motor está en ralentí, la bomba tiene que inyectar en 0 o antes de 0. ¿En 0 o antes de 0? Antes de 0. Y cuando acelero, ¿qué tiene que hacer la bomba? Mucho antes de 0 para poder ajustarse al tiempo mecánico. Bueno, ¿y cómo hará esa pega? Tengo que explicársela por dentro. ¿Entendió o no entendió? Por lo tanto, cuando baja la revolución del motor, ¿qué tiene que hacer la bomba? ¿Adelantar o atrasar? ¿A cuánto va a atrasar? Y si el motor va a media carga, ¿dónde me voy a quedar? ¿En un avance o en un atraso? ¿Más o menos? Eso ya lo entendieron. ¿Ven que entiendan rapidito? Ustedes son geniales, en serio. No cualquier persona puede entender esto rápido. ¿Saben cuál es el único error que cometen, muchachos? Es que creen que ahora que lo entendieron no se les va a olvidar más. Ustedes tienen que llegar a la casa a repasar, darle 2 o 3 vueltas, y cuando lo dominen, se van a sacar puros 7. Si se quedan solamente con esto, no lo van a lograr.